Saludo a todos con la paz del Señor. Para mí es un honor, en primer lugar, estar acá, poder hablarle, compartir de la palabra de Dios. Muchas gracias por la oportunidad que me fue dada. Feliz día a todos los padres. Voy a tratar de ser claro, de hablar lo más tranquilo posible. Bueno, voy a hablar de una parábola bastante conocida, que es la parábola del hijo pródigo, ubicada en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 24. Y les invito a ponerse de pie para leer la parábola. Después nos sentamos. Bien. Empieza el versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Sí, versículo 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bueno, pueden tomar sus asientos. En primer lugar, vamos a ubicarnos. Esta parábola en realidad es conjunto, forma parte de un conjunto de 3 parábolas en total. Jesús empezó hablando de la oveja perdida, luego siguió con la parábola de la moneda perdida, y ahora es la parábola del hijo pródigo. Estas 3 parábolas iban dedicadas a los fariseos y los escribas, los cuales se empezaban a quejar porque Jesús se juntaba con gente pecadora, con gente que era apartada o que no era tenida en cuenta. Entonces Jesús, a través de las 3 parábolas, trata de enfatizar entre 2 grupos: los pecadores que eran aceptados por Dios, y luego los que criticaban o los que se creían perfectos, los cuales Dios no los aceptaba. En la parábola del hijo pródigo vemos que el padre, que es Dios, tenía 2 hijos, el hijo menor y el hijo mayor, donde el hijo menor representa a un hijo pródigo pecador que luego se arrepiente y vuelve, y el hijo mayor, una persona que se consideraba perfecta, justa, a la cual el padre después lo termina reprendiendo. Yo me voy a enfocar en el accionar del padre y en el accionar del hijo menor. Bien, vemos en el versículo 11 que la parábola nos menciona que el padre poseía 2 hijos, y en donde el hijo menor le pide al padre que le reparta la parte de la herencia que le correspondía, que según la costumbre judía era 1/3 para el hijo menor y 2/3 para el hijo mayor. Bien,
Según la costumbre judía, un padre sí podía repartir la herencia antes de que muera, pero que el hijo le pida al padre repartir la herencia era considerado malo, estaba mal visto. Entonces, Jesús lo que quería hacer era dar a entender que el hijo menor era una persona mal vista, una persona que hacía cosas que para los judíos estaba mal visto. Bien, esto para enfatizar. Sigue en el versículo 12, en el versículo 13, que el hijo menor, después de pedir la herencia, no muchos días después, junta todo y se marcha, no cerca, sino a un lugar apartado. Acá podemos destacar 3 acciones. En primer lugar, el hijo menor pide la herencia. En segundo lugar, junta todo. Y en tercer lugar, se marcha a un lugar apartado. De acá podemos ver en el comportamiento del hijo 2 cosas. Él, al pedir la herencia al padre, está literalmente renunciando a formar parte de la familia de su padre. Al pedir la herencia está diciendo: yo ya no quiero formar parte de esta herencia. En segundo lugar, que el hijo se haya ido de una provincia apartada da a entender que el hijo no solo no quería ser parte de la familia, sino que se quería alejar completamente, inclusive del ambiente en donde estaba la casa de su padre. Otras versiones no solo dicen provincia apartada, sino que dicen tierra lejana o inclusive país lejano. Pero todos buscan lo mismo, dar a enfatizar que el hijo se quería ir a un lugar apartado. ¿Para qué? Sigue: para vivir perdidamente. Entonces, el hijo pide la herencia, deja de formar parte de la familia y se va. Convierte, porque la herencia no era solo dinero, sino que era ganado, tierras. El hijo convierte todo eso en dinero y se va. Y cuando llegó a esa provincia, ¿qué hizo? Malgastó todo viviendo perdidamente. Y después de que haya malgastado todo, ¿qué hace? Vino una gran hambre en la provincia y comenzó a faltarle. Entonces el hijo busca justamente arrimarse a uno de los ciudadanos. ¿Para qué? Para que él pueda trabajar de algo, porque se moría de hambre. Unas versiones dicen inclusive que no solo comenzó a faltarle, sino que se empezó a morir de hambre. Y empezó a trabajar apacentando cerdos. Acá podemos ver varios detalles. Que en primer lugar, la escasez o el hambre representa nuestro vacío. Nosotros, cuando nos alejamos de Dios, al principio está todo bien, no sentimos nada, estamos disfrutando, pero después empieza a haber un vacío que solo lo llena Dios en nuestro corazón. Ese es lo que representa el hambre. Entonces, debido a este vacío, nosotros buscamos, inclusive, este hijo renunció a sus costumbres judías de no apacentar cerdos, ya que esto era mal visto por los judíos. Renuncia a eso debido al hambre y empieza a apacentar cerdos. La parábola lo que quiere dejar en claro acá es que el hijo se aleja de Dios y toca fondo. Y ahí, en ese momento, cuando el hijo está destruido en lo más bajo de su vida, se replantea. Vemos en el versículo 17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahí es donde el hijo se acuerda del padre, que allá no le faltaba ni a los siervos, no le faltaba nada ni a los jornaleros ni a los que trabajaban. Muchas veces nosotros en nuestro momento más bajo es donde nos acordamos de Dios. Y bueno, el hijo decide volver. Me levantaré, versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo sabe que al pedir la herencia dejó de ser parte de la familia, por eso dice: no soy digno de ser llamado tu hijo, pues ya renuncié a la familia, pero al menos trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Qué hace el hijo? El hijo decide volver. Y la parábola acá enfatiza que, versículo 20, que el padre lo ve antes que el hijo ve al padre, lo ve cuando estaba lejos, cuando estaba viniendo, el padre lo ve. Y se mueve a misericordia y corre. El hecho de que corra al hijo
implica el padre no le importa su condición social, ya que la parábola nos enfatiza que era una familia rica, una familia que tenía varias posesiones, en donde el hombre tenía una túnica larga y no podía correr con esa túnica. Sin embargo, para correr, el padre se levanta la túnica y corre al hijo, lejos de la expectativa que tenía el hijo menor, lo abraza, lo perdona, le da un abrazo restaurador. Y ahí es donde el padre, en primer lugar, lo viste, le da nuevas vestiduras, que es sinónimo de nueva vida. El padre le pone un anillo, que es sinónimo de que lo vuelve a aceptar dentro de la familia, que le vuelve a dar autoridad como hijo. Y en tercer lugar, le pone calzado, en otras versiones se dice sandalias, lo cual es sinónimo de dignidad y libertad. ¿Cuántos muchas veces nos fuimos el hijo menor? Que por varias razones nos alejamos de Dios, nos vamos lejos, juntamos todo lo que tenemos que Dios nos dio, juntamos todo y nos vamos. Y en nuestro momento más bajo nos acordamos de nuestro Padre, que es un Padre bondadoso, amoroso, que con Él no nos faltaba nada, no nos sentíamos vacíos, estábamos bien, que vivíamos bien con Él en su casa. Y ahí en nuestro momento más bajo nos acordamos de Él y decidimos volver. Lo mejor sería decidir volver, porque Dios no es un Dios que juzga, que guarda rencor, sino que es un Dios que perdona, que si una persona por ahí tiene, como este hijo, seguramente estaba avergonzado de lo que hizo, por algo se acordó de su padre y se arrepintió, estaba avergonzado de hasta dónde pudo llegar, cosas que él en la casa de su padre no hubiera hecho, él nunca hubiera trabajado como apacentador de cerdos, sin embargo lo hizo. Y a pesar de esa vergüenza, el hijo vuelve. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si hay en este lugar una persona que está como el hijo menor, que está lejos, apartado de Dios, y siente ese vacío, siente que está lejos. Por más de que pueda estar acá en la iglesia, que esté en la iglesia no significa que esté cerca, su corazón esté en Dios. Por ahí viene a la iglesia más como una costumbre, y eso no es lo ideal. Lo ideal sería que usted se arrepienta, vuelva en sí como hizo el hijo menor, porque hay un detalle, que es que el padre no lo busca. El padre supo que el hecho de que el hijo se vaya le iba a traer consecuencias al hijo. Y así como Dios sabe que cuando nosotros nos apartamos de Él, nosotros estamos sembrando consecuencias para nosotros, nos va a hacer mal. Pero el padre, teniendo el poder para decirle no, no te vas, decide repartir de la herencia. Porque Dios no es un Dios que impone, no es un Dios que nos obliga, sino que es un Dios que respeta, como se habló, se nos dio el libre albedrío. Entonces Dios quiere que nosotros seamos sinceros en nuestro actuar, por eso Dios no nos impide que nos vayamos. Sí, Dios nos guarda, Dios nos cuida, Dios hace su parte, nos da el Espíritu Santo que nos advierte, nos amonesta, pero si por alguna razón alguien se alejó y quiere volver, tome la decisión de volver, no se quede lejos de Dios. Dios no nos va a buscar por el hecho de que, repito, tiene que ser algo sincero. Cuando nosotros estamos en el fondo, nosotros nos damos cuenta de todo lo que teníamos con el Padre y que ahora no lo tenemos. Bueno, eso es lo que quería traer. Es un mensaje conocido, no tan largo, pero es lo que tenía en mi corazón.